buenas noches. Soy Paulina Mercado. En unos minutos descubra el interesante tema que nos tiene Ricardo Rocha el día de hoy en Reporte 13. Hoy la huella imborrable de Gabriel García Márquez será recordada en México Confidencial. No pierdas detalle de lo que nos tienen que decir sobre vida y obra de este querido escritor fallecido hace unos días. ¿Cuál crees que será la información más destacada en los periódicos de mañana? No te pierdas en unos minutos el análisis de Lourdes Mendoza, Eduardo Ruiz Gili y Horacio Villalobos en el nuevo capítulo de la D8. ¿Quieres conocer los mejores momentos en la historia de la NBA? Los comentaristas de Azteca Deportes que más saben sobre el deporte ráfaga hacen un recuento de los momentos más destacados del básquetbol en el capítulo más reciente de Vidas Apasionantes. Quédate con la programación de Azteca Opinión, que también puedes seguir a través de nuestras acostumbradas redes sociales. Comenzamos. Hoy en Reporte 13, la crónica de una soledad anunciada. Una entrevista insólita de Gabriel García Márquez con Pablo Neruda, anticipando el Nobel de Literatura que el Gabo obtendría 11 años después. 100 años de soledad en voz de su mismísimo autor y los momentos culminantes del homenaje nacional en el Palacio de Bellas Artes con los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y México, Enrique Peña Nieto, y el presidente de Conaculta, Rafael Tovar, y de Teresa. El encuentro parece una página de realismo mágico. Es un piso en París, es el año de 1971. Gabriel ya había publicado 100 años de soledad 4 años atrás, pero estaba aún lejos del Nobel. Pablo lo había recibido 2 días antes. No es un duelo, es un juego. Para la televisión francesa, Gabriel García Márquez entrevista a Pablo Neruda. Es clásico de los periodistas. Le dice uno una cosa y después terminan diciendo otra. Yo lo que dije o lo que quise decir fue que a mí me gustaría volver al periodismo, pero sobre todo a ser reportero, porque tengo la impresión que a medida que uno avanza en el trabajo literario va perdiendo el sentido de la realidad. Y en cambio el trabajo de reportero pues tiene la ventaja que lo tiene uno todos los días en contacto con la realidad inmediata. Ahora, si eso sucede a un novelista, a mí me gustaría saber qué piensas tú, Pablo, cuando se trata de la poesía. Si la poesía te lleva cada vez más lejos de la realidad o te ayuda a interpretarla, a descubrirla. Bueno, en realidad el poeta tiene cierta tendencia a alejarse de la realidad viva, de la realidad actual, de la realidad viviente. Y sobre todo el poeta de los últimos años, después del comienzo de este siglo, después de Mallarmé, de los poetas más herméticos. Pero yo he envidiado, personalmente, la condición del novelista que tiene, de alguna manera o de otra, ese acceso directo al relato, a contar cosas que se ha abandonado en la poesía, que era una fuente de poesía cuando la poesía se llamaba, ya nunca más ha vuelto a tener ese apellido, poesía épica. Yo he tenido cierta tendencia a la poesía épica y he tenido siempre envidia de los novelistas que cuentan tantas cosas. Y si en algún escritor, y espero que me perdone todo el mundo y tú mismo, de que estés aquí presente,
se reúnen esa indagación o sumersión en la realidad viva y en la realidad mágica. Uno de los novelistas que da el ejemplo en eso es Gabriel García Márquez, con quien estoy hablando en este momento. Bueno, fíjate, pero yo siento, no sé si es una cuestión de vocación o es un proceso de evolución que va uno sufriendo, pero yo tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía, casi en lo que estoy haciendo ahora y casi como una aspiración de mi trabajo, es el de encontrar más bien soluciones poéticas que soluciones narrativas. Ahora, lo que no sé es a dónde nos va a conducir toda esta conversación, porque es absolutamente falsa y hecha para la televisión, ¿verdad? No tan falsa como crees. Y yo, en muchas épocas de mi vida, yo me fui convirtiendo en mi trabajo, en todo lo contrario, en buscar el modo de contar algo, de contar cuentos. Y yo no le temo por lo demás a ninguna experiencia en ese sentido, porque cuando pensé que la poesía, cuando más se odiaba a la poesía, ya se odió a la poesía épica, a la poesía que contaba algo. Ya nadie trató de escribir como Homero el relato de un pueblo, ni como el Dante las luchas y las pasiones de gente que existían y que vivieron. Ya nadie lo quiso hacer más, y yo no le tuve miedo a eso, sin ser ni Homero ni Dante, pero también se odió la poesía didáctica, la que enseñaba algo. Yo me propuse hacerlo, me propuse que se enseñaran a hacer cosas con mi poesía. El que tú vayas siendo arrastrado por tu propio temperamento y por tus propios cambios hacia la poesía, y yo lo pueda hacer hacia la novelística, son partes del desarrollo de un escritor, porque hay que meterse en todos los rincones y hay que hacerlo todo como un reporter, como tú decías. Ahora, pues entonces yo creo que nosotros podemos llegar, tú como poeta y yo como novelista, y en general los poetas como poetas y los novelistas como novelistas, podemos llegar a una coexistencia pacífica. Un acuerdo. En el sentido de que los poetas sean cada vez más narradores y los novelistas seamos cada vez más poetas, y no vayamos a pelear por eso, sino que todos seamos muy amigos y nos pongamos tan contentos como estoy yo ahora cuando te han dado a ti el premio Nobel, nos pongamos tan contentos los novelistas de que le dé el premio Nobel a un poeta, como espero que te pondrás tú contento cuando me lo den a mí, porque tengo la impresión de que como van las cosas y con todo lo que andas diciendo de mí, estás influyendo demasiado sospechosamente sobre la Academia Sueca. Sospechosamente para nadie, y para mí tampoco, porque te merecerías todo por tu gran trabajo. Ahora, en voz de su autor, un fragmento de su obra cumbre, 100 años de soledad. Úrsula tuvo que hacer un grande esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Las ráfagas de lucidez que eran tan escasas durante la lluvia se hicieron más frecuentes a partir de agosto, cuando empezó a soplar el viento árido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos, y que acabó de esparcir sobre Macondo el polvo abrasante y menudo que cubrió para siempre los oxidados techos de zinc y los almendros centenarios. Úrsula lloró de lástima al descubrir que por más de 3 años había quedado de juguete para los niños. Se lavó la cara pintorreteada, se quitó de encima las tiras de colorines, las lagartijas y los sapos resecos, y las camándulas y antiguos collares de árabe que le habían colgado por todo el cuerpo, y por primera vez desde la muerte de Amaranta abandonó la cama sin auxilio de nadie para incorporarse de nuevo a la vida familiar. Aureliano II, que había vuelto a llevarse sus baúles a casa de Petra Cotes, su concubina, disponía apenas de los medios para que la familia no se muriera de hambre. Con la rifa de la mula, Petra Cotes y él habían comprado otros animales con los cuales consiguieron enderezar un rudimentario negocio de lotería.
Aureliano II andaba de casa en casa, ofreciendo los billetitos que él mismo pintaba con tintas de colores para hacerlos más atractivos y convincentes, ¿y acaso no se daba cuenta de que muchos se los compraban por gratitud y la mayoría por compasión? Sin embargo, aún los más piadosos compradores adquirían la oportunidad de ganarse un cerdo por 20 centavos o una novilla por 32, y se entusiasmaban tanto con la esperanza que la noche del martes desbordaban el patio de Petracotes, esperando el momento en que un niño escogido al azar sacara de la bolsa el número premiado. Apenas ayer tuvo lugar el homenaje nacional a Gabriel García Márquez en el Palacio de Bellas Artes de esta Ciudad de México, a la que el Gabo amó tanto y en la que decidió vivir desde 1961, haciéndola suya junto a su gente. Un homenaje que reunió inusitadamente a los presidentes de México y Colombia. Antes, un brevísimo fragmento de lo dicho por Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULTA. A partir del boom, el lenguaje literario latinoamericano no se parece a ninguno. Al igual que su admirado Juan Rulfo, Gabo fue, como dijo Carlos Fuentes, un nuevo descubridor, un bautizador del Nuevo Mundo, en la tarea interminable de darle nombre a América. Sobre México, al aceptar la Orden del Águila Azteca en 1982, García Márquez dijo: «No es una segunda patria, sino una patria distinta que se me ha dado sin condiciones y sin disputarle a la mía propia el amor y la felicidad que le profeso, y la nostalgia con que me lo reclama sin tregua». Aquí Gabo pudo ser, sin celos ni exigencias, en perfecta concordia, colombiano y mexicano, y así lo honramos hoy. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo el viaje desde Bogotá para representar con su presencia a más de 40 millones de colombianos. Gabo dijo al recibir el Premio Nobel de Literatura que no es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para creer en la utopía. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad. Nos dijo Gabo, ese Gabo que deja a la humanidad el legado de sus obras, que es de por sí formidable, sus novelas, sus cuentos, sus crónicas, sus anécdotas. Pero antes que nada nos deja la esperanza, la tarea, la determinación de unirnos por el bien de nuestros pueblos. Así lo resumió ese mexicano universal que fue Carlos Fuentes, a quien tuve la fortuna de contar como mi profesor y mi amigo. Gabo se lo dice a Colombia y se lo dice al mundo: no estamos condenados al mal. En este emotivo homenaje, con la presencia, por supuesto, de la familia del gran Gabo, su compañera de toda la vida Mercedes y sus hijos Rodrigo y Gonzalo, no faltaron las flores y las mariposas amarillas. Y claro, los miles que acudieron a darle las gracias y el hasta siempre al hombre que recreó el lenguaje latinoamericano y pobló el mundo con más de 100 millones de sus libros. El acto solemne y cálido se cerró con el mensaje del presidente de México, Enrique Peña Nieto. En México, García Márquez encontró el espacio y la oportunidad para vivir su vocación y consagrarse a la literatura. Justamente, al llevar a su familia de vacaciones al puerto de Acapulco, tuvo una profunda inspiración. La primera frase de su gran novela. Era el comienzo de 100 años de soledad. García Márquez contó que dio media vuelta en su auto y regresó a escribir esta novela inmortal. Para alegría y honra de nosotros, los mexicanos, nuestro homenajeado escribió en la Ciudad de México la obra que le otorgó
reconocimiento mundial. Después de ser galardonado con el Nobel, escribió sobre México: aquí he escrito mis libros, aquí he criado a mis hijos, aquí he sembrado mis árboles. Aquí, los mexicanos, vimos crecer con admiración a ese árbol frondoso y eterno que es García Márquez. Los mexicanos lo quisimos y lo habremos de querer siempre. Hoy, unidos Colombia y México, le rendimos un solemne homenaje desde el Palacio de Bellas Artes. Lo despedimos con la alegría de su vida y con la emoción de sus libros, convencidos de que Gabriel García Márquez se queda entre nosotros. Gracias por su atención y compañía. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre. La intención de Enrique Peña Nieto de imponer seguridad, cueste lo que cueste en Michoacán, debe ser operada seriamente por su gabinete de seguridad. En esa entidad, como sucede en Tamaulipas, en Guerrero, en Morelos, en el Estado de México, se ha llegado a afectar a un sector que, hoy por hoy, no solo es productivo, sino que se subraya como el ingreso que enriquece las arcas nacionales, produce divisas y mucho empleo. Se trata del turismo, renglón que se ha visto afectado por las alertas que emiten diversos países en el mundo de manera casi permanente y a las que Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, en su calidad de presidente de comisión del ramo en la CONAGO, responde pronta y eficientemente. Atrás quedaron los días de gran asistencia a los ceremoniales de esta temporada en Pátzcuaro, los desayunos en la ciudad de la eterna primavera, los escapes de fin de semana a Acapulco o las visitas a las vastas zonas de belleza sin igual en el valle central del país. Ni qué decir de evitar pasar siquiera por Tamaulipas. Los puntos turísticos, por lo que significan, deben estar protegidos. ¿No cree usted?